Hola, ¿cómo están todos? Hoy quiero hablarles de un tema que se me hace súper importante, que es el miedo. El miedo tanto en la divina femenina como en el divino masculino. Este es un sentimiento que comparten y es mucho de lo que hace que se vayan dando estas etapas de manera tan dramática. Por ejemplo, ¿por qué alguien corre? Pues porque tiene miedo. Porque alguien huye, bueno, es lo mismo. Porque alguien se esconde. ¿Por qué no conectamos? ¿Por qué no nos atrevemos a echarnos ese clavado a nuestro interior que nos está mostrando las heridas? ¿Por qué empleamos esta coraza, como hemos hablado en otros videos, del orgullo, del ego, que como dijimos es un mecanismo de afrontamiento, que es lo que nos permite sobrevivir a este quebrantamiento de mi autoestima, de mi sentido de pertenencia, de mi sentido de reconocimiento, etc. Todas estas heridas que se van reflejando van a activar algo en nosotros que siempre va a empezar con el miedo. Y esto pues es muy natural porque nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro está diseñado para protegernos del sufrimiento. Y dirían ustedes, no se me hace congruente, ¿verdad? Porque todo lo que me está generando sufrimiento hoy en día son las creencias que se han formado en mi mente. Pero aquí es una diferencia. Hay creencias que has venido adquiriendo, dinámicas que has venido incorporando a tu vida, a tu personalidad, a tu autoconcepto, porque surgieron de las experiencias que fuiste experimentando. Sin embargo, se generan esas creencias o para encajar, para pertenecer, para no ser abandonados, para defendernos de la humillación, para responder ante una traición. Si se dan cuenta, estoy tocando las 5 heridas del alma. Entonces, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, va a generar alertas y estilos y mecanismos de afrontamiento para no volver a caer en esas heridas, para protegernos del sufrimiento de repetir otra experiencia que ya conoce, que nos generó mucho dolor. La diferencia aquí está en las edades, y esto es algo muy importante, muy profundo y muy importante, porque hay miedos o temores, hay una diferencia en los dos, que se generan cuando somos mucho más vulnerables, es decir, en la infancia, cuando no tenemos los recursos, las herramientas, la capacidad, la experiencia, el juicio para determinar lo que está bien o lo que está mal, lo que sí debería estar viviendo, lo que no, etc. Y eso provoca un quebrantamiento. Y entonces nuestro cerebro no puede permitir que nos quebrantemos, porque entonces literal se interpreta como que no sobreviviríamos. A partir de ahí es que es que vamos adquiriendo estas caretas, estas dinámicas, estas creencias, sobre todo porque las observamos o muchas veces nos las imponen, tanto nuestros cuidadores, que vienen a ser las figuras más importantes entre más pequeños somos, o bien nuestro entorno, llámese familia, hermanos, amistades, en la escuela, en nuestro grupo de iguales, la sociedad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos experiencias adversas que se generaron en la infancia y que originaron heridas. Ahí hubo dolor. En nuestro cerebro se genera una protección o una alerta que va apenas a activarse cuando haya o exista una amenaza de que esa experiencia se pudiera repetir.
Y así en todas nuestras relaciones se van activando estas alertas. Y eso es lo que conocemos como el miedo. Ese es el miedo. Miedo a tocar con esa herida, y entonces se activa nuestro mecanismo de defensa, perdón, nuestro mecanismo de alerta, y entonces tenemos dos respuestas. Aquí tenemos dos posibilidades de respuesta. Si creemos que podemos enfrentar esa amenaza que se nos está presentando, la opción es pelear. Pero si creemos que esa amenaza es más fuerte que yo, que no puedo contra esto, que me va a destruir, entonces la respuesta es de huida. Así se llama de hecho el mecanismo. Fight or flight, pelea o huye. Bien, ahí es donde se genera el miedo. Ante cualquier experiencia se va a generar el miedo, y este miedo es la antesala de la respuesta. La antesala de la respuesta que va a elegir o que yo voy a elegir. Esa respuesta en mi estado de alerta generalmente es a nivel subconsciente. Ya dijimos que nuestro cerebro está diseñado para protegernos del sufrimiento. Por lo tanto, va a evitar a toda costa enfrentarnos a una amenaza que creemos o para la que creemos no estar listos. Y vamos a pelear cuando una de dos, o nos sentimos listos o creemos que esa amenaza es más pequeña y yo ya tengo herramientas, yo ya tengo recursos, aunque muchas veces esos recursos no sean los más óptimos, los más adecuados, o en términos más precisos, los más sanos para una relación armoniosa. Pero vamos a abordar un poquito de manera más profunda este concepto del miedo y cuál sería la contraparte. Aquí, no sé si alguno de ustedes ha visto esta película ya muy viejita que se llama Linterna Verde. Linterna Verde. Las películas de superhéroes o las analogías, los superhéroes, nos traen mucha enseñanza muchas veces porque nos presentan a manera de metáfora las cosas que experimentamos. Y esta película a mí se me hace que coincide bastante con esta situación. ¿Por qué? Porque nos plantean un mundo donde la fuerza más poderosa que controla el mundo es el miedo. De una manera muy gráfica y muy imaginativa también. Nos muestran cómo es que ese miedo se va alimentando, y entre más lo alimentemos se va haciendo más grande y más grande y más poderoso, y se va a alimentar también de las experiencias que generen miedo tanto en nosotros como en otros. Entonces, tomando esta analogía como referencia, tenemos muy claro cuál es la fuerza que se opone al miedo. Y sí, estamos en el tema de las llamas gemelas y parece hasta directo como aquí está la fuerza que se opone al miedo, que es el amor. Entre más crezcas en amor, menor será tu miedo. Entre más te acerques a la energía del amor, ¿qué asociamos con la energía del amor? Pues la luz. Entre más te acerques a la luz, al conocimiento, a la verdad, a tu verdad, entre más contactes con esa voz interior que viene a hablar de tu verdadera esencia, en menor medida vas a conectar con el miedo, porque el miedo lo vamos a asociar a la oscuridad, a la falta de comprensión, a la falta de entendimiento, a la ausencia de la iluminación, a la ausencia de conexión con tu verdad. Entonces, planteándolo de esta manera, al menos a mí, en mi experiencia, fue mucho más fácil reconocer cómo puedo vencer el miedo. Les voy a platicar un poquito de mi experiencia, qué preguntas me hice, y eso es lo que quiero aquí en este video compartir con ustedes para que les sea de utilidad. ¿Cómo vencer tu miedo? Lo primero que yo hice fue plantearme preguntas.
Muchos hacen el ejercicio del espejo, es un ejercicio increíble. Les había prometido que les voy a hacer un video con cómo yo hago ese ejercicio. A mi entender, desde mi formación, que tiene unas connotaciones específicas, pero bueno, yo me planteaba ciertas preguntas, ¿no? Porque cuando me puse a investigar, cuando pregunté con mi maestro, me encontré con esta respuesta. ¿Cómo vencer el miedo? Pues haciéndolo, enfrentándolo. Lo que yo entendí aquí fue, ok, a ver, entonces si vencer al miedo es hacer lo que tengo que hacer, ¿qué es lo que tengo que hacer en este momento? No con el miedo, no en la circunstancia, no con el llamo. ¿Qué me está pidiendo la vida hacer en este momento a partir de la experiencia que estoy viviendo? Así encuentras la respuesta a hacer lo que debes hacer y hacerlo en el momento. Acuérdense que postergar siempre nos va a llevar a una mayor carga de sufrimiento, se va a prolongar la negatividad del malestar y al final, se ha dicho muchas veces, las llamas gemelas no tenemos libre albedrío. Ya tenemos pactado qué es lo que sí o sí tenemos que hacer, que es sanar. Entonces, entre más posterguemos, pues más se va a prolongar el sufrimiento, más dificultades en nuestra vida vamos a tener y obviamente más también se va a alejar nuestra persona especial o más se va a distanciar o más nos va a reflejar o con más intensidad esas heridas. Más se va a retrasar la unión o menos armoniosa va a ser esa unión en el caso de los que están en contacto directo con su llama. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es lo que debo hacer en este momento? Yo me planteaba esta otra pregunta, ¿qué me movió con esta situación? Esto que me dijo, esto que hizo, vamos a decirlo, me dejó en visto o desapareció, me ghosteó sin dar ninguna explicación. ¿Qué movió en mí? Muchas veces, haciéndonos con total honestidad esta pregunta, llegamos al entendimiento. La mayoría de las veces vamos a necesitar apoyo externo, pero trabajemos desde ahí. ¿Qué te movió? ¿Qué te está doliendo? Te está doliendo tu soledad, te está doliendo que te sientes indefenso, te está doliendo que te sientes abandonado, te está doliendo la traición. Y aquí viene una pregunta clave. Una vez que somos bien honestos, súper valientes, aquí sí cabe mencionar que se requiere de mucha valentía para hacer esto. La siguiente pregunta sería, ¿dónde sentiste eso por primera vez? ¿Dónde o cuándo o con quién? Pero es ubicarnos en nuestra historia de vida hacia aquel momento donde por primera vez sentimos, o aquellos momentos donde hemos sentido también esto que es lo que sea que estemos sintiendo, ¿no? Esta pregunta nos va a llevar sí o sí a, pues como su nombre lo dice, las heridas de nuestra infancia, a experiencias, incluso muchas veces antes de nacer, o experiencias que tienen que ver con historias de vidas pasadas. Esto es un poquito más específico. Yo no les voy a hablar mucho acerca de eso porque no tengo mucha información. Yo me muevo en este plano, quizás porque mis heridas fueron más que nada en esta vida y yo he trabajado más en lo que es esta encarnación o en esta historia de mi vida, ¿no? Pero siempre nos va a llevar a ese lugar que activó por primera vez esa herida. Y aquí viene una siguiente pregunta, porque una vez reconociendo ese punto, pues el alma sabe, ¿no?
¿por qué me dolió? ¿Por qué lo hicieron? Nos podemos hacer muchas preguntas como ¿por qué mi mamá se portó así? ¿Por qué mi papá se portó así? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo les invito a no se hagan las preguntas que empiecen con ¿por qué? No nos llevan a nada, no nos dan soluciones y sobre todo nos dejan completamente indefensos, como si no tuviéramos injerencia en qué hacer al respecto. Le damos completamente el poder a la circunstancia, a la otra persona o al momento de la vida, ¿no? Entonces, yo más bien te invito a preguntarte cosas que tengan que ver contigo. Y así te vas a empoderar y así vas a propiciar el valor que necesitas para enfrentar o seguir enfrentando esto, que ya de por sí es muy doloroso. Muchas de estas situaciones van a presentarse justo en aquel momento más cumbre que es la noche oscura, ¿verdad? Pero aún cuando estés sumido en sufrimiento, en depresión, en dolor, en incomprensión, yo te invito a hacerte estas preguntas y empezarás a tener claridad. Una siguiente pregunta que es bien importante y que nos va a anclar al presente ¿es vigente este miedo? Estamos hablando de heridas de la infancia. En la infancia nosotros somos, como niños, indefensos, sensibles, vulnerables. Necesitamos muchas veces 100% del otro. Somos la única especie en este planeta que necesitamos 100% de nuestros cuidadores para sobrevivir, de que nos cubran todas nuestras necesidades, y no estoy hablando nada más de alimento, techo y protección. También necesitamos de que nos anclen a la vida, que nos reconozcan. El nombre, por ejemplo, cuando nos ponen un nombre, ya nos están dando existencia, ya nos están presentando que tenemos derecho a estar aquí. Y como eso hay muchos más ejemplos. Entonces, en esos momentos, eso genera un trauma que el cerebro detecta como algo que evitar al 100%. Pero la mayoría de las veces, ese trauma necesita ser resuelto, pero se activa como si estuviera vigente. El hacer consciente la vigencia de este miedo, de esta circunstancia adversa, nos va a colocar en la diferenciación de, ok, quizás esta persona que me agredió cuando yo tenía 3 años, 5 años, 7 años, era mucho más grande que yo. Claro que me iba a dar miedo, claro que me iba a paralizar, claro que me iba a sentir indefensa, vulnerable e impotente en ese momento. Claro que mi voz no se iba a escuchar, claro que mi fuerza no iba a ser suficiente. Al preguntarnos si este miedo es vigente, empiezo a revisarme y empiezo a reconocer que ahora ya puedo hablar. Por ejemplo, quizás cuando era niña no podía hablar, y esto estoy hablando de mi propia experiencia, pero hoy ya puedo hablar. Y el miedo subconsciente es el que me bloqueaba, pero hoy ya puedo hacerlo. Entonces ese miedo ya no es vigente. Y así se van enfrentando cada uno de los miedos con esta simple pregunta: ¿es vigente este miedo? ¿O qué herramientas puedo emplear ahora? ¿Qué experiencias ya tengo hoy en mi vida que me permiten enfrentar una circunstancia similar desde esta edad, desde este cuerpo, desde este presente? Y finalmente terminar con una pregunta que es: ¿qué necesito en este momento para sentirme mejor? ¿Qué necesito? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Qué me está haciendo falta justo ahora para sentirme mejor? A veces lo que necesitamos es reconocimiento. A veces necesitamos presencia, atención. A veces necesitamos amor, necesitamos protección, necesitamos, en fin, cualquier necesidad con la que toques que se relacione con tus heridas de la infancia. El secreto aquí, o el punto clave, es que
cualquier cosa que necesites. Hoy en día, si ya eres un adulto, que obviamente si estás viendo este video, evidentemente lo eres, ya te lo puedes proporcionar tú. Y ahí es donde encuentras la respuesta clara y precisa a lo que te preguntaste en un primer momento. A qué es lo que tengo que hacer. Si estoy necesitando atención, pues me doy atención. Si estoy necesitando validación, pues me doy validación. Les decía yo en un video pasado, no puedes amar a otro si no te amas a ti mismo. Simplemente porque no sabes cómo. No sabes cómo se siente el otro si no has tocado con tu propia necesidad, con tu propio sentir. Y es ahí donde empieza el hacerte cargo, hacerte responsable. Y eso sí o sí te va a ayudar a enfrentar el miedo. Porque además no se trata de deshacerse del miedo. Se trata de hacer las cosas que tengo que hacer con todo y miedo. Y cuando nos vamos haciendo todas estas preguntas, cuando nos vamos colocando en nuestro presente y nos damos cuenta que ya no tengo 3 años, 5 años, 7 años, que ya tengo 20, 30, 40, 50, 60, 70, y entonces ya tengo otra realidad. Ya me puedo hacer responsable. Antes necesité que alguien más se hiciera responsable de mí y quizá no lo hizo de la mejor manera, y muchas veces no porque no quisiera, y aquí voy a poner una palabra importantísima que necesitamos tocar para cualquier parte de nuestro proceso con nosotros mismos, pero también con los otros, con tu llamo, obviamente, porque lo amas mucho, a pesar de que te active todo esto, algo que no se pierde en ningún instante es el amor que tienes, pero también con cualquier circunstancia y hacia cualquier persona, y que es la compasión. Este sentimiento que es, yo lo conozco así, como el grado más elevado de amor, porque implica el respeto pleno por la otra persona. La compasión no es sentir lástima. La compasión es sentir un respeto total y pleno por el otro, o en este caso que yo les estoy proponiendo aplicarlo hacia cómo se tratan a ustedes mismos, es tener un respeto pleno de tu proceso, de tus circunstancias, de tu historia de vida, de estas heridas que te están haciendo temblar, llorar, activar tu orgullo, activar tu modo de defensa. Al final es la manera en que estás como programada para reaccionar, pero hoy, cuando estás decidida a hacerte cargo de tu proceso, cuando estás decidida a reconocer tu conexión y a trabajar por tu sanación para poder también trabajar en ayudar a otros a sanar, que es con la conexión con tu propósito, entonces debes tratarte con la mayor compasión posible. Esto es un grado de pureza, de amor, con una pureza impresionante, que es la esencia de las llamas gemelas. Claro, siempre es más fácil culpar hacia afuera que revisar hacia adentro, pero eso es justo lo que te está frenando para reconocer y vencer tus miedos. Échate ese clavado tan necesario hacia tu interior, hacia tus emociones, hacia lo que sientes, hacia lo que tu cuerpo te está manifestando, hacia lo que tus emociones te están queriendo decir. Y aquí hago hincapié, no hay emociones positivas o negativas, porque todas traen un mensaje importante para tu evolución, para tu sanación, para tu bienestar. Y bueno, hasta aquí dejo este video. Espero que les sirva de claridad, para encontrar claridad, que les sirva de ayuda. Y búsquenme, contáctenme si creen que lo que yo sé, mi experiencia les puede servir de ayuda. Soy guía de llamas gemelas porque soy una llama gemela, está en mi propósito divino y estoy ya conectada con ese propósito desde mucho antes, porque les recuerdo, soy psicóloga y entonces
esto ya está conectado conmigo, solo ahora lo estoy llevando a este nivel de profundidad que es la conexión de llamas gemelas. Reciban un saludo cordial y bendiciones.